Mi padre se agravó. Yo nací 22 de enero y él muere 15 de febrero. No piensan que la gente hace una gran obra inmediatamente, sino que también hay que agotar un proceso. Sí. Que tenemos lamentablemente en estos tiempos una sociedad consumista o una generación que quiere las cosas rápido. Yo me gradúo y tengo que hacer una gran obra. Yo me gradúo y tengo que diseñar una gran maqueta, un gran diseño, sino que también se empieza de lo básico. Y al otro día la sedan para llevarse, pero ella nunca se sedó. Era desgarrador, ella no se quería ir de los brazos de nosotros. Pero se la llevan y le hacen la operación. Padre, él entregó su hijo al Señor, porque yo no podía hacer nada. Entonces, en ese momento yo reconocí la impotencia que yo tenía ante lo que me estaba pasando. Saludos a todos, GB Opina de nuevo con ustedes y hoy me siento contento por tener un invitado consagrado en la arquitectura, pero no consagrado en la arquitectura por las obras que va haciendo, sino por cómo Dios va actuando en su vida y cómo ha impactado en su historia. Impactándolo a él también impacta a sus cercanos, impacta a su familia, impacta su vida laboral, impacta su vida también como padre. Dios le va transformando, así como él transforma las obras y Dios le va transformando la vida sin que él se dé cuenta muchas veces. Y lo vamos a ver porque hay hechos concretos que lo han hecho ser como es y lo han hecho ser como es después. Pero antes de invitarles a que le den a la campanita, que compartan el contenido para que la gente siga encontrando con estas historias interesantes y puedan ver que Dios hace las cosas de nuevo y mejor de la que una vez se lo planea. Tengo aquí el honor de tener al presidente de Castor Construcciones EIRL, transformada en el 2010 porque antiguamente era proyectos y ejecuciones de obras civiles. Tenemos con nosotros a Edmundo García, que dentro de las obras, voy a enumerar un par y él dirá después algunas dentro del transcurso de la entrevista. Almacenes Ochoa y Ochoa, Condominio El Dorado en Piantini, edificio de estacionamiento de Asociación Cibao y múltiples sucursales en Santo Domingo, zona sur y zona este de la misma Asociación Cibao. Bienvenido, Edmundo, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Gregorio. Buen día a ti, gracias por la invitación. Y claro, bueno, yo un día le dije al Señor que donde Él me llamara, ahí yo estaría. Entonces no podía decir que no. Aunque esto siempre me causa mucha aprensión, los estudios, las cosas, pero bueno, aquí estamos. Gracias una vez más. Y de inmediato, ¿quién es Edmundo? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? ¿Sus orígenes? Bueno, eso es interesante porque yo soy hijo de madre dominicana, padre español. Padre español que nació en República Dominicana por accidente, porque mi abuelo fue inmigrante. Y luego de haber tenido a mi padre aquí y a otro de sus hijos, volvió a España muchos años. Y bueno, luego volvió a estas tierras y se convirtió en uno de los hombres, de los productores de tabaco más grandes del país. ¿Cómo se llamaba su padre? No. Mi padre y mi abuelo Edmundo García, se llamaban los dos. Y yo, Edmundo García. La tercera generación. Sí, tercera generación. Entonces, bueno, por esos accidentes de la vida, mi padre estaba en la milicia en España después de la guerra civil, en la Legión extranjera, y mi abuelo, ya que había desarrollado aquí el negocio, pues lo llamó a trabajar con él. De sus 4 hijos fue, creo que el único que se integró de lleno al trabajo de la fomento de siembra, producción y exportación de tabaco. ¿Y usted tuvo que vivir siempre aquí o tuvo que irse al exterior? ¿Cómo ha sido esa vida de ser de padre inmigrante? Bueno, para la época. Sí, no, fíjate, por accidente mis padres, ambos de segundas nupcias, se casan y mi madre sale embarazada de mí porque creo que el mayor anhelo que tenía papá era tener un hijo. Y claro, todo aquí en Santo Domingo, pero él enfermó en el proceso del matrimonio, como al año de matrimonio, él enfermó, mi madre estaba embarazada. Entonces, cuando aquí vieron le hicieron una cirugía y vieron que no había muchas posibilidades, se lo llevaron a España. Y mi madre embarazada se fue. Entonces, por accidente, yo nací en Oviedo, Asturias, de donde era mi familia original.
Y ahí ¿y a los cuántos años regresa al país o dura un tiempo o fue breve la temporada? No, mi padre se agravó. Yo nací 22 de enero y él muere 15 de febrero. Entonces, ahí no, esas son cosas que ya no se podía controlar. O sea que yo fui huérfano prácticamente de que nací. Entonces, duré con mi madre y mis abuelos viviendo en Asturias casi hasta los 3 años, que cuando regresamos al país, que ya mi madre decide regresar a su tierra, a su familia y demás. Entonces, claro, ahí ya hubo una separación con la familia paterna. Sí. Y bueno, ya después de ahí, esta es mi tierra. Dominicano. De pura cepa, nunca he perdido la nacionalidad española. De hecho, tuve pasaporte dominicano y en un arrebato de una persona que estaba en la dirección del aeropuerto saliendo una vez a Miami, tomó mi pasaporte y lo rompió el dominicano. Porque como ya Trujillo estaba muerto, él dijo que ya los acuerdos entre tiranos no vale. Eso fue una bravuconada, pero a mí me costó que no pude conseguir el pasaporte por mucho tiempo y lo dejé así. Y me quedaba así toda la vida. Siendo español, pagando aquí residencia, pero mi corazón es de esta tierra. Entonces, dominicano soy. ¿Y cómo fue esa niñez de usted, esa juventud, esa adolescencia? ¿Fue un hombre inquieto, un joven inquieto? ¿Cómo ha sido? No, yo creo que no, yo era bastante tranquilo. O sea, regresamos a vivir, nos fuimos a Santiago. Como te digo, casi a los 3 años, mi madre decide venir a buscar mejores puestos de trabajo a Santo Domingo cuando yo tenía como 5 años. Me quedé con su hermana y su esposo, mis tíos, que desde que yo llegué querían tenerme. Tenían 2 hijos. Y para que tú veas, desde los 5 años me quedé con ellos hasta los 17. O sea que mi tía fue la persona que tomó el control de mi vida de ahí en adelante. Claro, siempre tenía relación con mamá, o sea, teníamos, o sea, fue una comunidad. Sí. Me crió, claro. ¿Y esa, cómo era en los estudios? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se fue formando? ¿Cómo vivía una clase media, clase baja? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Eso es interesante porque en esa época habían pocos colegios y pocos colegios privados. Entonces, yo empecé en una escuelita pequeña en Santiago, que llaman Anexa. Ahí yo estuve como 1 año y de ahí me fui a una escuela pequeña que hoy en día aquí en Santo Domingo es la Aurora Tavares Beliar, que fue una gran educadora. Su hermana, doña Mercedes Tavares Beliar, tenía la misma escuela en Santiago. Entonces yo estuve hasta 5º curso, alfabetizado, demás, y de ahí pasé al Colegio de La Salle, con los hermanos de La Salle. Y desde 6º hasta que me gradué, estuve ahí en el Colegio de La Salle. Ya entramos ahí porque había, ¿verdad?, un colegio que era de fe católica, como habíamos sido criados. Y en esa época, las personas que nos movíamos en la sociedad, prácticamente había una clase. Siempre había personas más pudientes que otros, pero no se notaba entre las personas que estudiábamos juntos esa diferencia, esa segmentación a nivel económico, sino que a nivel social todos participábamos más o menos de las mismas cosas. Dependientemente del poder adquisitivo que iba teniendo cada cual. Exactamente. Muy bien. ¿Y la universidad? ¿En qué universidad usted estudió? Bueno, después de haber tenido ahí una buena niñez, vine a Santo Domingo porque quería estudiar arquitectura. Y entonces ya me mudó con mamá. Y mi hermano, que era hijo del primer matrimonio de mamá, nos mudamos juntos 3 adultos, que no habíamos vivido juntos nunca. Estudió en la UNFU, porque mamá estaba negada que fuera a la UAS por los problemas que habían en la época, la pérdida de tiempo, etcétera. Y con mucho esfuerzo ella había hecho lo que había en la Fundación de Crédito Educativo, había una figura que se llamaba un contrato de mandato que tú ibas depositando, qué sé yo, y cuando llegaba a la universidad, pues ellos te aportaban lo que tú tenías ahorrado a precios muy especiales de esa época. Entonces estudié en la UNFU y ahí también me gradué. Y esa
esa vida universitaria que muchas veces no me sorprendería que diga que se ha quemado varias veces porque no hay uno aquí, excepto Roberto Medina, que no diga que no fue mal estudiante. Después de ahí, todos los que han venido aquí han dicho, no me he quemado un par de veces, duré 10 años, 20 años. No, yo en vez de los 5 años que tenía que durar, duré como 6 y medio, casi 7 años. No, para graduarme. Usted es un máster. Sí, no, lo que pasa es que yo fui muy buen estudiante en el bachillerato. Perdona que lo diga, pero bueno. Fue así y siempre fui bastante responsable con los estudios. En la universidad no que fui mal estudiante, pero tú sabes que cuando llega la adolescencia y las cosas, entonces ya eso se comparte con la fiesta, las damas, etcétera. Entonces yo ahí pues perdí algún tiempo. Y en toda la carrera yo me quemé en una sola materia por vagabundo. Este semestre por vagabundo. No hice lo que tenía que hacer. ¿Y cómo fue? En una sola materia. ¿Y cómo fue esa vida universitaria? Que en cierto sentido venían haciendo clase media, no clase baja. Muchas veces una vida acomodada para el país que tenemos, ¿verdad? No todo el mundo tiene la facilidad de estudiar en la UNFU, de relacionarse también con muchas personas que tienen un poder adquisitivo X. Sí. Y que los círculos sociales no son los mismos y que muchas veces desenfocan por esas diferentes también que usted decía charlatanería de la juventud, pero que ¿cómo fue esa parte suya? Te entiendo perfectamente. Mira, bueno, ahí nos juntamos en esa promoción que yo inicié de nuevo aquí. Había personas de todas las clases sociales, desde muy ricos hasta personas con menos posibilidades de las que uno tenía o similares. Aunque nosotros no fuimos una familia rica, en Santiago éramos acomodados. Sí. Acomodados. Y nunca, gracias a Dios, nunca me criaron con ese... Primero no nos faltó nada. Sí. Nunca nos faltó nada, ni vestido, ni comida, ¿entiendes? O sea, que no fueron cosas que tuvimos que extrañar o por las que tuvimos que luchar. Yo no tuve esa necesidad, gracias a Dios. Pero eso me hizo tener una visión también de crecer sin esa necesidad y sin esas comparaciones económicas. Entonces, eso no fue para mí motivo de... Yo encajaba donde creía que tenía que encajar y aspiraba a lo que yo entendía que podía aspirar, que posiblemente era todo. Entonces, aunque tú a veces no pudieras, dices, bueno, pero algún día lo tendré. Y no fui, digamos, apegado a esas cosas materiales de una forma que me impidieran echar hacia adelante por no tenerla. Lo pregunto porque vivimos en un país también que muchas veces la gente se limita o se acompleja muchas veces porque no tiene cierta... Y siempre hago la pregunta, ¿cómo viven eso? Porque como la idiosincrasia también del país, a veces hay que desaprender muchas veces lo que aprendió uno. Sí. Y la gente muchas veces se acompleja y puede ver también la vida del que tiene cierta comodidad de que, aunque no tiene las cosas, siempre aspira, que no es malo siempre aspirar y que de hacerlo de una manera correcta. Sí. ¿Y por qué viene esa inquietud por la arquitectura? ¿De dónde le surgió? Bueno, en La Salle nos hicieron un test vocacional y lo que me dio ese test, lo que arrojó es que yo tenía un 99% de actitud para la psicología, que eso era lo que yo tenía que hacer. Y en segundo lugar, arquitectura. Entonces, cuando tú sopesas en esa época la psicología, era una chancleta volando por el espacio. Y el que era psicólogo posiblemente no tenía posibilidad de tener una profesión que económicamente le fuese muy exitosa. Eso, cuando tú lo ves así a esa edad, tú lo miras de esa manera. Sí. Eso no siempre es real, porque si tú eres bueno en lo que haces, donde quiera te va bien. Pero en ese momento tú no lo ves. Entonces, incliné un poco la balanza hacia la arquitectura porque yo entendía que aparte de que toda mi vida me ha gustado hacer cosas, yo en ese tiempo armaba muchas cosas, rompecabezas, no solo rompecabezas, sino estructuras, barcos, aviones. O sea, me gustaba crear cosas y ver las cosas nacer
de tus manos desde que se hacen hasta que están listas. Entonces era interesante. Y realmente no me arrepiento, porque cuando inicié la arquitectura tú ves el mundo con otra óptica. Tú abres la mente. Tú ves, eso es como cuando tú estudias esa materia, la geometría, cosas que son tan aéreas. La gente dice, ¿de dónde sale esto? Pero realmente hay todo un mundo ahí adentro que tú vas descubriendo. Y después de graduado, arquitecto, ya también de ese sacrificio que hicieron su familia para tenerlo en una universidad, de que pudiera perder el menos tiempo posible, de que se insertara a una sociedad lo más rápido posible para su crecimiento, para su desarrollo. ¿Qué vino después? Después de que ya usted es arquitecto, y bueno, ya estoy graduado, ¿qué voy a hacer? Sí, bueno, yo no tuve mucho problema con eso porque yo empecé a trabajar desde que estaba en tercer semestre de la universidad. O sea que yo estudiaba y trabajaba. O sea que yo fui haciendo también un camino de trabajo y eso me hizo aprender mucho de la construcción, que en la universidad hay mucha teoría. Entonces ya cuando yo llegué al final, yo tenía cierto conocimiento y podía insertarme y me contraté en un par de compañías. Yo te diría que antes de yo terminar ya. ¿Y dónde trabajaba en ese proceso de estudiar y trabajar? ¿Dónde trabajaba? Yo trabajé con arquitectos independientes, como la arquitecta Lilian Medina. También trabajé en Puja de Armentero con el arquitecto Armentero bueno, tenía una compañía que se llama Coplan, que después cambió de nombre, pero con varios arquitectos, con Raúl de Moya y Luis Delgado. O sea que hice trabajo independiente para varios arquitectos. Con un compañero nos desarrollamos en el mundo del maquetismo durante la profesión y de ahí teníamos recursos para seguir estudiando. O sea que, ¿Y cuál ha sido esa obra, su primera obra? ¿Cuál fue? Que usted diseñó, que usted... Yo no tengo esa primera obra. Bueno, pues quizás fueron unos edificios de apartamentos que hice al principio. Pero no fue, tú sabes, como esa gran obra, tú empiezas haciendo cosas pequeñas, remodelando viviendas. Ese es el inicio, todo parte de un... A veces... Sí, yo recuerdo que tuve la oportunidad con un médico, amigo mío, que quería remodelar su casa y ahí arrancamos con unos diseños. A veces la gente piensa, le hago la pregunta, porque muchos que no ven piensan que la gente hace una gran obra inmediatamente, sino que también hay que agotar un proceso. Sí. Que tenemos lamentablemente en estos tiempos una sociedad consumista o una generación que quiere las cosas rápido. Yo me gradúo y tengo que hacer una gran obra. Yo me gradúo y tengo que diseñar una gran maqueta, un gran diseño, sino que también se empieza de lo básico. Sí, claro. Y sobre todo que en ese mundo que al principio uno empezaba como un dibujante o participando como un arquitecto asociado o de apoyo. Entonces me dio la oportunidad de trabajar en obras grandes, pero a nivel de plano y en algunos niveles de supervisión, pero estando en otra compañía. Por ejemplo, trabajamos los planos del edificio que, bueno, valga no importa. La promoción ahora es Escocia Bank aquí en la Churchill. Eso era el Royal Bank of Canada. Sí. En el diseño con el arquitecto Martínez. Trabajé muy de cerca con él. Es un proyecto grande que aprendí no mucho para trabajar. Proyectos que para esa época eran grandes. En mi primera compañía que formé con unos socios llamada Sánchez y García. Y ahí fuimos supervisores del edificio de Xerox que se hizo en la Churchill, que mucha gente ni siquiera se recuerda que ese edificio estaba ahí. Pues eso lo demolieron y hoy en día está La Sirena ahí, frente a Blue Mall. O sea que tuve la oportunidad de trabajar en proyectos y estar de cerca en supervisión de proyectos grandes que me dieron mucho conocimiento en el área. ¿Y cuál ha sido ese proyecto que usted lo ha tomado como un reto? Que dice, wow, ¿cómo llegó a usted? ¿O cómo se fueron dando las condiciones para involucrarse en ese proyecto? Siempre hay uno que nos marca. Para que tú veas, no es una obra. El reto más grande mío era tratar de que todo el cliente que yo tuviera quedara satisfecho con lo que tenía, con el resultado. Quizás ese es el proyecto más grande que un arquitecto puede presentarse a su vida. Que el que te está contratando quede satisfecho con el resultado, con el presupuesto, con los costos, sobre todo. Entonces han sido muchos y múltiples con las que yo
Hay obras donde yo al principio el presupuestado y al final hemos utilizado menos dinero. Y eso la gente lo agradece. ¿Y a qué obra te le ha podido decir? No me... ¿Hay alguna obra que usted ha dicho no? Tal vez porque siente que no es prudente. ¿A qué obra usted le puede decir que no? Que diga que no. No que yo recuerde. No, ahora no me llega a la mente. Posiblemente hay alguna. Yo creo que sí, que debe haber alguna. Lo que pasa es que esas son páginas que yo paso y prefiero no recordar. Pero ahora mismo no me llega a la mente el nombre. Porque sí, yo tengo un lema, hay dinero que no se gana. Sí. Yo, las obras del Estado a mí no me... No le llama la atención. No, yo tuve un concurso de vivienda y me saqué una obra estando con esa compañía, Sánchez y García. Y no fue mal. No fue mal. O sea, el Estado no cumplió con los promotores ahí. Entonces, después de un año de trabajo, mucho esfuerzo, qué sé yo qué, tuvimos que retirar lo que nos quedaba y yo creo que me había ganado 1,000 pesos en un año de trabajo. Wow. Entonces, era mucho dinero en esa época. Estamos hablando del año 82. Pero, sí, era mucho. Pero era mucho porque yo retiré lo que yo había comprado, todos los aparatos sanitarios, que eran 16 lavamanos y 16 inodoros, y lo que costaban eran 1,000 y pico de pesos en esa época. Oye. Entonces, no quedé con buen sabor. Después de eso yo me gané otra obra. En el año 2013 con el Estado decidimos participar y es el momento que todavía no se ha podido comenzar esa obra. Es complicado. Es complicado. Quizás esas son las obras que yo te diría que nunca he estado muy dado a participar en obras del Estado porque si no hay influencia, si no hay regla clara, si son cosas masivas, cuando se da de forma natural y normal esas obras, entonces como que nunca llegan a buen término. Las únicas obras que llegan a buen término son las que se pasan por abajo de la mesa. Eso lamentable. Es lamentable y muy lamentable que siempre tengamos ese tipo de experiencia, ¿verdad? Con el Estado, que no debería ser. Yo tenía precisamente una conversación el otro día con un gran amigo y le decía, es una opinión mía, le decía, óyeme, cuando nuestra clase política entienda de que el Estado es una cosa y que los partidos son otra cosa, que el Estado se lo prestamos para que lo administren una temporada o varias temporadas, ahí van a entender de que las cosas es un servicio que se pone al servicio de la sociedad para que las políticas públicas vayan llevando y mejoren la calidad de vida del conglomerado. Y no... Pero eso es una conversación de nunca acabar aquí. Sí, ¿verdad? No, esa es una conversación de nunca acabar. Y es difícil romper ese estigma. ¿Cómo llega Edmundo a la parroquia? ¿Cómo hay ese cambio de vida del mundo? Porque llevo una vida, ¿verdad? Hasta ahora soltero, no me ha dicho que se haya casado. Bueno, sí, no. Todo lo contrario, lo que pasa es que brincamos rápido. Yo me casé antes de graduarme. Yo tuve un primer pero como matrimonio. Aquí no hay orden, aquí se va y viene, no importa. Vamos para atrás y volvemos para. Sí, no hay problema. Tú sabes que yo te dije que en esa adolescencia yo tuve bastante inquieto con las fiestas, los tragos, las damas. Entonces, llega un momento que crees que te la sabes toda y muy jovencito yo me casé. Entiendo que no hice una buena elección. Yo me voy a echar la culpa a mí de todo lo que pase aquí, porque como la otra parte no está para defenderse, yo prefiero, ¿verdad? Claro. Ser respetuoso de eso. Y me voy a echar toda la culpa a mí. Y que, de hecho, la tengo. Pero yo no hice una buena elección. Entonces, tuve un matrimonio un poco conflictivo, fue y vino. A pesar de eso, duramos 17 años casados. Sí. Y como... Ya con avanzados los años, ella salió embarazada, no salió embarazada, estábamos buscando un hijo, que habíamos tenido unas pérdidas. Y bueno, ella tenía hijos de su matrimonio anterior y bueno, nació nuestro hijo en el año 86. Ese es mi primer hijo, Giancarlo. Las cosas después siguieron su rumbo, no siguieron bien y al final terminamos en un divorcio. Eso me costó que se fue con mi hijo afuera y me costó que todavía al día de hoy yo no tengo una relación con mi hijo. Nuestra relación hoy en día es estrictamente por un correo electrónico. Y logré verlo hace como 8 años, porque después del divorcio prácticamente yo no tenía acceso. No tenía acceso. No tenía acceso. Vamos a dejarlo de esa manera. Okay. No tenía acceso, entonces, aunque intenté verlo, pero no pude. Entonces, ya sí, adulto, hace 8 o 9 años,
yo hice un viaje a Nueva York, yo sé que él vivía ahí, habíamos tenido un contacto vía correo electrónico, y él y su esposa y yo y mi actual esposa, Mari, entonces nos reunimos a cenar. Es el único contacto que hemos tenido desde los 8 años hasta los 38 que él tiene ahora. Bueno, físicamente hablando. Y no conozco a mis nietos porque su esposa estaba embarazada en esa cena y no nos hemos vuelto a ver. Entonces, tiene 3 hermosísimos hijos, tiene una familia preciosa. Y todos los días le doy gracias a Dios por él, por su vida. Eso es así. Creo que ha tenido una buena vida. Su mamá lo guió bien. Es brillante. O sea, un muchacho que estudió en Harvard con una beca, un doctorado en Stanford con otra beca. Salió su mamá. Brillante. Salió su mamá. ¿Y cómo conoce entonces en ese proceso? Está soltero. ¿Y cómo llega su nueva amada? Fíjate, ya yo estaba en proceso de divorcio y esta joven yo la había conocido hace años, pero yo estaba casado. Entonces simplemente no lo había vuelto a ver, pues yo vivía en Santiago, yo en Santo Domingo. Y bueno, un día nos topamos aquí en Santo Domingo y ya yo estaba separado y en proceso de divorcio. Sí. Bueno, y yo pues esa vez la abordé. Y ella me dijo, pero tú estás casado. Y yo le dije, no, yo estoy en este proceso, que si ella creyó en mí, eso fue así. Y punto. O sea que empezamos una relación. Yo duré como 1 año y pico divorciado. Entonces nosotros decidimos casarnos. Mari, yo la había conocido en Santiago una vez porque yo hacía unas remodelaciones para el Banco Mercantil y su hermana era gerente de ese banco en Santiago. Y yo trabajando allá una vez me la habían presentado. Ya yo estando, pues eso fue como en el año 90, no recuerdo. Pero bueno, yo le seguía haciendo trabajo a ese banco aquí en Santo Domingo, pero nunca la había vuelto a ver. Y tuvimos, bueno, ese encuentro aquí en un lugar público de Santo Domingo. Andaba con una amiga, yo andaba solo y bueno. Y ahí se dieron empezó todo. Ahí se dieron las condiciones. Ahí empezó todo. Y como dice el eslogan de República Dominicana, aquí empezó todo. Y ahí, entonces, ¿usted iba a la iglesia ahí? ¿Todavía no hacía vida de fe? Yo no iba a la iglesia. Yo tengo que ser sincero contigo, conmigo y sobre todo con Dios. ¿Cómo llega usted entonces? Yo soy de los católicos que decía que era católico. ¿Iba domingo? No, yo no iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia. ¿A bautizo? A bautizo, boda. Y funeral. Exacto. Sí, esa es la realidad. Entonces yo no profesaba mi fe. Yo no la vivía. Y bueno, nosotros arrancamos. Entonces ella me dice, yo me quiero casar por la iglesia. Y digo, bueno, está bien. No hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Ella tenía una relación anterior. Ella no era casada por la iglesia, ni yo tampoco. Porque mi ex esposa es judía. Entonces nosotros nunca casamos por la iglesia. No había impedimento, pero cuando empezamos el papeleo, como yo español, a mí me faltaban unos documentos de la confirmación, que sé yo qué, y el obispo que estaba en Santiago nos negó que sí no estaban los documentos, que no podíamos casarnos por la iglesia. Bueno, la cosa se quedó así. Yo digo que Dios tenía sus planes con nosotros y no era el momento, no era el kairos. Sobre todo. No era Kairos, no era el tiempo de Dios. Y entonces, bueno, pues nos casamos por lo civil, hicimos algo sencillo con la familia, algunos amigos en Santiago. Nos casamos el 17 de agosto del año 1996. 17 de agosto. El día anterior había ganado Leonel Fernández con una fiesta aquí y el 17 de día había una fiesta en Santiago. Ya tú sabes, Santiago estaba abarrotado, ahí nos casamos. Ahí estuvimos y bueno, arrancamos. ¿Y cómo llega a conseguir los papeles? ¿Cómo se dio eso para casarse? Por la iglesia. Bueno, eso fue años después, ya con 13 años de matrimonio y por una coyuntura que nos llevó a acercarnos a la iglesia. Hicimos un cursillo en la parroquia San José Calazán, empezamos a visitar la parroquia. Nos evangelizamos en el Buen Pastor con un grupo que después te voy a explicar. Pero entonces ya como vivíamos en Arroyo Hondo, nos fuimos a San José Calazán y ahí quien es hoy Monseñor Víctor Masalles, en ese momento el padre Víctor, era quien dirigía la parroquia.
Y hicimos el cursillo y le dijimos que nos queríamos casar por la iglesia. Yo dije, no, ¿cuál es el problema? Y le dijimos de los documentos. Me dijo, no, yo me encargo de eso. Y a través de la anunciatura le escribió a Oviedo, y el padre feliz consiguió todos los documentos. Él me dijo, quizás eso te cueste 2 o 3 euros. El padre lo mandó gratis todo. Por cierto, un saludo a un señor Masaye que le haré llegar la entrevista. Así que un saludo para él. A quien le tengo muchísimo cariño y respeto. Ya usted sabe, Masaye. ¿Y qué tal después de esa vida? ¿Ya va entrando una vida parroquial? ¿Ya? Sí, entonces, como perdón. estábamos... ¿Cuál fue ese hecho que lo hizo acercar? Que usted mencionó. Porque... Sí, ahora vamos para allá. Como no estábamos seguros que tenía confirmación, él me dijo, vamos a hacerte la confirmación. Y en ese tiempo de preparación, él consiguió los documentos y el 17 de agosto de ese año, 13 años después, el mismo día que nos vimos, un lunes a las 6:30 de la tarde, en una ceremonia muy sencilla, nos casó en la iglesia. Entonces, ¿qué nos acercó a la iglesia? Nosotros, como te digo, estábamos jóvenes, yo con un buen trabajo. Yo había quedado sin nada después del divorcio, pero bueno, arrancamos y estábamos bien. Y Mari y yo tuvimos 2 hijas, tenemos 2 hijas. María Gabriela, que nació en 1998, 2 años después de casarnos, y María Amalia en el 2002, 6 años después. Entonces, Mari tiene un hijo varón, que es Carlos Guillermo, que viene a vivir con nosotros, que también es mi hijo. Sí. Y mi hijo Giancarlo, que te dije que estaba allá. Sí. O sea, que en total tenemos cada uno un varón. Esa es la composición familiar. Pues en ese... Después que nace María Gabriela y María Amalia, un día nosotros íbamos casi siempre a la playa en el verano y nos pasábamos una semana con unos amigos de Santiago, alquilábamos junto a un apartamento y nos pasábamos una semana. Y un día regresando en el año 2004, en el mes de agosto, regresamos de la playa y en el camino dice Mari, mira, Edmundo o Pocho, como me dice la mayoría, Gaby le está doliendo la cabeza y qué sé yo quisiera que le llevaran al médico. Y yo dije, sí, pues no hay problema. Mi hermano, que te mencioné ahorita, es oftalmólogo, entonces yo le digo, la llevamos donde Manuel, que le haga un chequeo. Eso debe ser que necesita lente o algo así. Ya la clase van a empezar en septiembre, etc. La llevamos, pero cuando él le hace ese chequeo, creo que era un jueves 26 de agosto del año 2004, si mal no recuerdo. Cuando él le hace ese chequeo, yo lo dejé poner un poco nervioso y me dice, yo le quiero dilatar la pupila. Esos jueves él y yo salíamos para una pupila y yo, pues el lunes. Entonces, y él me dijo, no, vamos a hacerlo ahora. Él le hace el estudio, yo le veo un poco nervioso y me dice, yo quiero que tú la lleves donde un neurólogo, para que le haga un chequeo neurológico, nada más que para descartar, qué sé yo qué. Él trata, tú ves, de no verse nervioso. Yo le digo, pues está bien, yo la llevo el lunes, dime dónde quién. Me dijo, no, espérate, coge el teléfono y llama a una neuróloga, amiga de él. Me dice, doctora, que era la doctora González, que estaba ahí en Corazones Unidos, Caridad. Y le dice lo que él ha visto en su estudio, que tiene ¿cómo fue que le llamó? Un edema de papila bilateral. Ok. Obviamente, él dijo eso, pero a mí no me dijeron nada. No, yo soy aquí. Como todo el mundo. Entonces, cuando yo la llevo, pero ella se devolvió. Después yo me enteré que iba para un congreso. Me enteré tiempo después. Y ella se devolvió. Y me recibió esa noche. Y cuando le hizo el examen neurológico, me dijo, mira, su examen neurológico está muy bien. Pero como el doctor dice que tiene esto, para que estemos seguros, vamos a hacerle un estudio. Y descartamos. Puede ser una resonancia, puede ser una tomografía o una resonancia. Yo la veo dubitativa y yo le digo, mire, doctor, yo prefiero que sea lo más certero, porque hace uno para después no estar seguro y ver el otro. Y ella dijo, no, pero es que está tan bien su examen neurológico que con una tomografía basta. Entonces, yo le digo, bueno, si usted lo dice, pero seguimos conversando. Cuando al final ella me pasa la indicación, yo veo que me escribe una resonancia y no una tomografía. Digo, usted me dijo que era una tomografía, pero me indicó una resonancia. Me dice, pues dale la resonancia, déjala así, la indicación.
todo fue como muy casual, tú sabes. Pero tú te vas a dar cuenta que desde ese principio Dios tomó el control de todo. Que ella no indicó la resonancia por casualidad. Porque mi hermano, siendo médico, habló con el doctor Palici, ahí me nos hicieron el estudio al otro día. Ya el otro día a las 9 de la mañana yo tenía cita. Y a las 2 de la tarde de ese día, cuando nos dan los resultados, resulta que nuestra hija tenía un tumor cerebral que salía en la resonancia. Aparentemente tenía apariencia de quiste, no de tumor, pero salía esa indicación. ¿Y se lo dice su hermano o se lo dice o se lo dice la doctora? Cuando me dieron la indicación, yo pregunté y me lo dijeron la doctora. Y mi hermano ya lo sabía. Entonces él también estaba ahí. Entonces, la doctora me iba a recibir con los resultados ese día a las 6 de la tarde, pero eran las 2 de la tarde. Ya tú te imaginas ese tema. Yo me aparecí en la UCE de un amigo que es neurocirujano. Y yo prácticamente me metí en su consulta y le dije, mira, me está pasando esto. Y le enseñó al padre, no te preocupes, eso parece un quiste, qué sé yo qué, eso se hace una craneotomía heterotáctica. Me dijo, eso es como poner un punzón de baratar, absorber y ya, está bien. ¿Cuándo lo operamos? Dice, no, yo no hago eso, lo hace otro doctor, qué sé yo qué. Digo, mira, Pedro, y si fuera tú que tú hicieras con tu hija, dice, mira, si yo me la pudiera llevar fuera, yo me la llevara. Digo, pues yo quiero de eso. ¿Dónde quién tú la llevara? Entonces él hace así, buscan el archivo y me da el nombre de un doctor en Miami. Pasa eso, yo me voy a la consulta de la doctora y allí ella me recibe. Y cuando me recibe, ella ve con mucho cuidado la resonancia y dice, mira, y me dice, yo entiendo que esto es un tumor y que no es bueno. Digo, no, pero yo empiezo, no, pero si dijeron que puede ser un quiste, ya el doctor García está opinando, sí, porque ya yo tengo el control. Que eso era un punzón. Ya yo tengo conocimiento, no, y se puede hacer. Me dice, no, mira, y empecé a sacarme el libro y a documentarme el asunto. ¿Qué tú harías? Yo trataría de llevármela afuera. ¿Dónde quién tú la llevarías? Y ella hace así, buscan sus archivos y me da una tarjeta. Y me da el mismo nombre del mismo doctor que me había dado mi amigo. Wow. Doctor Wolf, ahora no me acuerdo el nombre. Isaac Wolf, en Miami. Que él hace esto y hace aquello. Bueno. Con la suerte de que ese viernes en la noche, el hermano de mi esposa, de Mari, es médico, ejerce en Miami, y yo lo llamo. Jorge, mira, me está pasando esto. No te preocupes, arranca para acá, ven para mi casa. Y bueno, el domingo yo estaba en su casa y el lunes yo tenía cita con el matatán, porque ese era el matatán. Ese fue el que a mí me dijeron que me iba a resolver el problema. Pues yo entendía que ese era el matatán. Perfecto. Vamos a la cita, vamos con las indicaciones que tenemos. Y cuando él ve las placas me dice, sí, es un quiste, se hace lo que me había dicho mi amigo. Craneotomía, no hay problema. Tráigala mañana, la ingresamos y el miércoles hacemos la cirugía. No hay problema. Yo salgo huyendo para el banco porque, ¿verdad? Había que pagar. Yo cojo la tarjeta, pago el honorario médico, pero voy al banco porque me habían, gracias a Dios, facilitado. En un banco que cuando yo llego estaba cerrado. Wow. A las 3 de la tarde cerraban, yo llegué a las 4 a los champán en Miami. Pero teníamos una persona amiga y yo, ya tú sabes, aquellos guachimanes de ahí que no te dejan ni pasar. Bueno, pues a mí me abrieron el banco, me hicieron el cheque. Todas las puertas se abrían. Y yo entendía que yo ya tenía bien, power, pero era yo que tenía power, no era Dios. En ese momento todavía era yo que tenía power. Y todo controlado. Sí, todo controlado. Me hacen el cheque, me voy al hospital, lo pago y al otro día a las 9 de la mañana yo llamo a mi hija. Cuando le están haciendo la toma de temperatura, toma la presión, suena el teléfono en la estación de enfermería y que el médico dice que vayamos a su consultorio. Y bueno, cuando yo llego, dice que no, que vengan todos, con la niña y todo. Y yo, este señor él parece que hacía el vino, era blanco, ceja blanca.
Y yo lo veo comiéndose las uñas y lo veo pálido, más pálido de lo que... Digo, ¿qué pasa? Yo no puedo operar a su hija. Digo, no. ¿Cómo va a ser? Yo siento que me han sacado la alfombra bajo los pies. Digo, no, que este hospital, que era el Doctor's Hospital, había acabado de ser adquirido por el Baptist. Entonces, que como no tenían un área pediátrica, no le permitían internar niños. Si era ambulatorio, sí, pero si era internamiento, no. Wow. Digo, bueno, pues llevémosla a otro hospital. Y usted me dijo, no, yo no me puedo hacer responsable. Si hay algo, si hay una emergencia, yo estoy lejos, no puedo, yo tengo que estar ahí. Pero este señor, este doctor, que es amigo mío, yo te tengo aquí la dirección, y él te está esperando. Yo te referí donde él y él te está esperando. Bueno. Arrancamos para... Salgo con un bólido para el Children's Hospital y me está esperando en la consulta el doctor John Raggett. Cuando entramos a su consultorio, en medio de aquella desesperación que yo tenía, porque estábamos, la verdad que estábamos fuera de casilla, yo entré a aquel consultorio, a mí me dio una paz tan grande que yo nunca la he podido explicar. Él tomó la placa, la vio y me dice, mira, eso es un tumor y no parece bueno. Lo que me había dicho la doctora. Y te necesito operarla de urgencia porque el dolor de cabeza porque tiene hidrocefalia. Entonces necesito drenar, perforar la membrana para que eso vaya a los dos ventrículos. Bueno, me da una explicación técnica y quiero que tú lo expliques a tu hija y decirle que ella tiene ahí una bolita que hay que sacarse, que ella lo sepa. Yo le expliqué eso a mi hija. Mi hija estaba, no recuerdo, era un primero, y había una obra de teatro que yo iba a participar. Ella era la Virgen María en la obra ese diciembre. Yo te estoy hablando, nosotros fuimos, eso fue 1 de septiembre. No, en agosto. Fue final, eso era como 28 de agosto. Ella lo operaron el 1 de septiembre. Entonces, ella en la hora lo que decía era sí, el sí de María. Sí de María. Cuando yo le expliqué aquello de la bolita, ella me dijo, sí, papi, lo que había que hacer. Al otro día, la llevamos, tuve que deshacer la operación en este hospital. Bueno, pero ya es un tema económico que no viene al caso. El tema es que al otro día la sedan para llevársela, pero ella nunca se sedó. Era desgarrador, ella no se quería ir de los brazos de nosotros. Pero se la llevan, le hacen la operación y cuando el médico sale me dice, mira, ella está bien. El tumorcito era como una aceitunita, pero yo solo pude sacar aproximadamente la mitad de pedacito, porque él hizo un procedimiento diferente al que se iba a hacer. Él hizo lo que era una endoscopía. Okay. Entra, pica el tumor y va cauterizando. ¿Qué pasa? Que cada vez que él picaba el tumor se iba en sangre, era muy vascularizado. El resultado que solamente pudo sacar para biopsiar y demás. Pero ¿cuál es la moraleja? Si se hace la otra cirugía y se toma un etilete y se desbarata el tumor por completo, el sangrado era tan fuerte que mi hija se iba a quedar en la mesa de operaciones. ¿Quién tomó el control? ¿Quién la puso en las manos que tenía que ser más prudente? Y no digo que uno estuviera equivocado en el otro. Sí, sí. Cada cual vio lo que vio. Pero yo creo que el Señor la mandó al sitio que le entendía. El Señor nunca llega tarde, sino justo a tiempo. Pasó esa operación, 1 de septiembre, tuvimos que estar un mes dando seguimiento. Regresamos a Santo Domingo, pero a los 3 meses de la operación, él tenía que verla de nuevo. Bueno, venimos, vamos, ella va a la escuela. Y cuando regresamos en diciembre con la placa, yo voy muy contento. Tan contento vamos que nos fuimos un viernes, pasamos el fin de semana en Disney, el lunes yo la llevo al médico. Pues resulta que cuando él pone las placas en el consultorio y ve lo que ha pasado, él no se atrevía, yo creo que ni a decirme, dice, mira, cuando estos monstruos tú los tocas y los oxigenas, resulta que ellos cogen vida y ese tumor ha crecido más del doble. Más de lo que él tenía. Ahora tenemos que operar otra vez de emergencia y sacar
Entonces le queda de romper el mundo ahí cuando te escuchó esa noticia. Pero el mundo. Primero porque todo lo que me habían ayudado y demás, habíamos gastado todo el dinero. Y segundo porque él me dijo, es una emergencia. Bueno, yo tuve que dejar a mi hija y a mi esposa en Miami, regresar, trancar mi casa, poner a mi niña de 2 años, que el primer día de la escuela, que era el 1 de septiembre, cuando operaron la otra, yo no pude estar en su escuela. ¿Verdad? Carlos adolescente, en manos de otra tía, o sea, todo en etapas complicadas. Una muy pequeña, otro adolescente, y nosotros con una situación difícil. Trancar la casa, empezar a vender los carros, bueno. En esa situación, yo preparo mi viaje, me encuentro con una amiga en la calle que me dice, mira, sé lo que está pasando, lamento mucho esto. Hoy en la casa de la Anunciación tenemos una misa y hay un padre extranjero que viene, que tiene mucha unción, por favor, ve a la misa. Y yo que... medio incrédulo ya. Yo no estaba en eso. No están saliendo como... Yo le dije, mira, yo tengo muchas cosas, yo me tengo que ir mañana, yo no creo que me dé tiempo. Pero ese día resulta que yo todo lo resolví a las 5 de la tarde, yo no tenía nada que hacer. La cosa del listo Señor. Para misa. Digo, pero mira, dame coger para la casa de la Anunciación. Cojo, oigo la misa. Y la verdad que la misa, bien, muy bonita, pero no fue nada espectacular. Yo no sentí nada. Si te digo lo contrario. Se abrió el cielo. Nada pasó. Pero al final, al final de la misa, ella viene donde, mira, tenemos un compartir aquí atrás. Yo dije, no, tú sabes que yo me voy mañana y quiero ya llegar a casa. Ella me dice, mira, cuando mi hijo estuvo enfermo, el hijo de ella, que te necesitaba un trasplante de riñón, él y su esposo son muy creyentes y nosotros le oramos al Señor. Y su papá, casi en el lecho de muerte, porque no parecía el riñón, le dijo, Señor, tú me lo diste, o yo te lo entrego, él es tu hijo, ya no es hijo mío. No importa lo que pase, yo te voy a seguir amando. Eso le dijo Julio al Señor, su hijo. Yo dije, si yo tengo que decir eso, yo me muero. Yo le dije, te agradezco tu palabra, me voy. Y me fui. Al otro día, voy saliendo, mi compadre me lleva, vamos camino al aeropuerto y mi esposa me llama, mira, Pocho, anoche Gaby tuvo todos los síntomas que no le habían dado. Vómito, dolores de cabeza, no pudo dormir, ni está deshidratada. Yo llamé al médico y me pidió que se la trajera por la emergencia. Ya yo entré al hospital por emergencia. Es decir, que no te vayas a la casa cuando tú llegues, ven al hospital. Ya tú sabes, yo quería que el avión volara virtualmente. Volara. Y cuando llego, me voy al hospital. Y que las horas se hacen largas en el avión, cuando uno va angustiado. Yo quería ser piloto del avión. yo te juro que ese vuelo, bueno, en mi vida, ese fue el vuelo más largo del mundo. El vuelo más largo del mundo. Me voy al hospital y llego, la encuentro en una habitación que está un que te están esperando el departamento internacional. Están huyendo para allá, hay que pagar. Mire, señor García, que otra vez que hay que hacer el mismo depósito de la otra vez. Aquí. Yo dije, mira, tú sabes que nosotros operamos nuestra hija, está todo pago. Ya yo no tengo ese dinero. Yo tengo 2 tarjetas de crédito y tú le puedes cargar $10,000 y yo a mí un plan de pago. Aquella tipa se me cuadró y me dijo, mire, señor García, si usted no tiene el dinero, usted tiene que coger a su hija y llevársela del hospital. A mí como que el español, yo me pongo colorado y se me ponen las orejas que arden. Y yo me paré, yo creo que le iba a decir 2 cosas y algo me bajó y me dice, mira, señorita, dale gracias a Dios que usted esté de este lado del escritorio. Ojalá que nunca tenga que estar de este lado. Pero si algo le pasa a mi hija en ese proceso, yo le juro que usted y el hospital serán demandados. Yo me voy a hacer cargo de que esto no vuelva a pasar. Raúl Canado, de un dominicano, ¿qué podía hacer yo? Si yo no tenía los cuartos, no lo podía esperar. Eso es. Punto, eso era. Lo más que pude decir, fue lo más que Pero más se afectaba también el ego de aquel que cree que tiene el control. También. Que a veces Dios permite que pasen estas cosas para aplacar un poco nuestro yo. Dios no se queda corto. Mira cómo él resolvió el asunto. Yo me fui a la habitación y cuando mi esposa me dice, ¿está todo resuelto? Yo le digo, sí, está todo resuelto. Embuste. Yo no me atreví a decirle que yo no tenía el dinero para ver a nuestra hija. No.
Antes de llegar a la habitación, yo me fui a la oficina del médico. Yo sabía que no lo iba a ver, pero yo veo a Ann, que es su asistente, y le digo, Ann, me está pasando esto. Y ella me dice, yo no creo que ella pueda hacer eso. Deme media hora y váyase a la habitación y yo le aviso. Como ella me dijo así, yo cuando mi esposa me pregunta, yo le digo, sí, vamos a ver, están haciendo algo, nos van a avisar ahora. Pues efectivamente, a los 20 minutos van a la habitación y me dice, señor García, todo está resuelto. Su hija se va a operar mañana a las 7 de la mañana. Por el momento usted no tiene que pagar nada. Por el momento. Rings en el teléfono, el Departamento Internacional. Usted me ofreció $10,000 con la tarjeta. Podemos pasar a recoger. Te traiga el verifone. Y así se resolvió operar a mi hija. ¿Qué pasó? Después, yo me enteré que cuando tú entras en Estados Unidos por una emergencia, con una dolencia real, a ti hay que atenderte. Tú tengas dinero, sea blanco, negro, amarillo, católico, protestante, tú puedes ser lo que tú seas. Turista, tú puedes andar paseando. A ti hay que atenderte. Y después resolver. Pues eso pasó. Que el médico, ¿por qué le dijo el médico que la llevara por emergencia y no que la llevara al consultorio? Para que sea atendida. Dios la puso en emergencia. Esos detalles que uno, después del tiempo, es que uno... Y en ese proceso, Edmundo, donde todo se va volviendo oscuro, de que todo era una punzadita y que todo se iba, ¿verdad?, a mejorar y que todo... En ese viaje interminable, en que tiene que vender todo, en que el estatus se va perdiendo también, que también es parte de nuestro ego. ¿Cuánta cuestionante hubo a Dios? ¿Cuántas peleas, discusiones con el creador? Yo en ese proceso no tuve proceso. Yo tuve una sola. Tuvimos un solo match. Un solo match. Fue un solo round y fue un único round. Yo no tenía muchas cosas que perder. Yo nunca he sido muy apegado a las cosas materiales, por lo que te decía ahorita de cómo crecí. Pero resulta que cuando estuvimos ya en ese proceso, la gente aquí se enteró, tuvimos unos amigos gente que, bueno, y un pintor, vecino y amigo que hicieron colectas para nosotros. Tuvimos y aceptamos recibir de todo. Quizás aquí por tiempo de espacio no puedo ni decir ni agradecer. Pero el resultado de esa operación, segunda operación que la hace, que él no pudo sacar todo porque estaba enquistado, y dijo, si lo saco todo, te la voy a dejar inválida de un lado. Es todo lo que hay que hacer y ahora día a día la recuperación. ¿Qué pasa? La sacan con un pronóstico muy reservado y nos dejan en cuidado intensivo con ella. Ahí mi hija, parece que por el edema, ella miraba la televisión o miraba un punto fijo, pero tú no sabías si ella estaba viendo la cosa. No quería comer, todo era por suero y tratar. Y eso, cuando yo vi a mi hija en esa condición y que un día yo logro que mi esposa vaya a la casa de su hermano a cambiarse porque se quedaba todos los días con ella y el médico pasó, él y yo solo. Yo le dije, John, dime de hombre a hombre, ¿qué es lo que hay? Me dijo, no, tu hija se va a levantar de ahí, ella va a estar bien, pero esa es una enfermedad incurable, ella tiene de 6 meses a 1 año. Creo que fue el momento más duro para mí. Y cuando mi esposa llegó, yo no me atreví a decírselo en ese momento. Y yo me lo tragué. Cuando nos mandaron a la habitación, eso me estaba revoloteando todo el tiempo. Y yo tenía que salir porque yo me ahogaba. La respiración no me daba en medio de la habitación. Y un día yo le digo, yo voy para la cafetería. Pero mentira, yo salí a pasear por los pasillos. Y de repente me encuentro ese día de que capilla en el hospital. Yo sigo de largo. Y algo me hizo devolverme. Yo entro a la capilla, está solo, un espacio pequeño, redondo, sin figura ni cruz, para todo, cualquier credo. Yo me siento allí, me arrodillo en el primer banco que encuentro y empecé a llorar. ¿Qué tiempo? No lo sé, interminablemente. Puede ser 2 minutos, puede ser 10, no lo sé. Pero en un momento, yo siento, ¿verdad? Que yo debía pedir por mi hija, pero no, yo estaba allí sentado lleno de ira, lleno de rabia.
Y en ese momento yo entonces le increpo al Señor y le digo, tú no eres más que un injusto. Tú no eres más que un abusador. Tomar una niña de 6 años y ensañarte con su vida. El cliché de siempre, toma mi vida, que a mí no me importa la mía, pero también tú te hiciste hombre. Vas aquí como un hombre y nos fajamos como 2 hombres. Y en ese momento fue el único match que tuve con el Señor. Yo le increpé. Yo le insulté. Llegó un momento en que ya yo no pude decir más cosas. Y yo solamente sentía como una mirada sobre mí, impávida, que no hablaba, no decía, compasiva. Y en ese momento yo me recordé las palabras de Belki, mi amiga, en la casa de la Anunciación. Como padre, él entregó su hijo al Señor, porque yo no podía hacer nada. Entonces, en ese momento yo reconocí la impotencia que yo tenía ante lo que me estaba pasando. Que el control no era mío. Y que usted tenía un límite. Y que yo tenía. Y ese límite se había perdido hacía tiempo. Todo lo que me estaba pasando no era ni siquiera gracias a mi poder. Pero que ya usted ahí se da cuenta. Entonces, en ese momento, yo cojo las palabras de Belki y le digo, Señor, te diré como mi amigo, yo te entrego mi hija. Tú me la diste un día. Si tú la dejas aquí en la tierra, yo seré el administrador de su vida. Pero ella es hija tuya. Si tú te la llevas. Y hice el compromiso más grande que yo creía que no iba a ser en mi vida. Yo le dije, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Yo te voy a seguir amando. Y en ese momento, yo descansé. En ese momento yo descansé. Sentí paz. No sabía lo que iba a pasar, pero sentí paz. Me fui a la habitación, hablé con mi esposa, le dije lo que me había pasado. Y ella me dijo, tú sabes que nosotros estamos juntos, ¿no? Porque ella, desde que inició la enfermedad de mi hija, todos los días tomaba en su cabeza y le hacía un rosario todos los días. Entonces yo decía, yo he perdido la hija, he perdido la mujer, porque ella está rezando todo el tiempo. Y, la otra y yo preocupado, y yo asumiendo toda la carga, y esta mujer nada más rezando. ¿Cómo es esta vaina? Así era la Y yo creo que estaba haciendo más, creo no, estoy seguro, estaba haciendo más ella que usted al mismo tiempo. Sí, claro. Porque estaba creyendo y teniendo fe en lo que usted en ese momento. Claro, había una emisora en Miami que sonaba era rosario y cosas y testimonio, y ella la tenía el día entero prendida. Y yo, pues así llegué yo. Y así llega usted a la iglesia. Sí, el camino fue duro, de ahí salimos. Mi hija todavía duró 10 días que apenas hablaba. Después, bueno, pasaron muchas cosas y muchos testimonios. No sé de qué tiempo disponemos, yo creo que ya no pasamos, no lo sé, pero resulta que esas personas que nos habían ayudado, una de ellas, por decirte una de las cosas, mi vecina, que hicieron una recaudación y demás, ella hace acción social en amigos en Cristo Obrero, que es Fundación Amico, son monjas que están por todo el país. Y ella, una jovencita de Bonao vinieron y ella le dio asistencia. Y ella tenía una foto de mi hija ahí. Y le dijo lo que le estaba pasando. Y ellos estaban orando por mi hija. Pues resulta que ese diciembre en Miami yo me encontré con una persona en un sitio público, comiendo, que por casualidad nos sentamos al lado. Y ella empezó a relajar conmigo. Al final me dice, oren por mi hija. ¿Y qué tiene su hija? Mira, mi hija tiene un tumor cerebral y me la está en silla de ruedas, es una joven y me tiene destrozada. Y yo, cuando ya ve que yo me quedo pálido, digo, ¿qué le pasa? Digo, miren la cabeza de mi hija llena de puntos de un tumor cerebral. Pero su hija está bien, está comiendo pizza. Aprendí en ese momento el valor de la gratitud, porque su hija estaba en silla de ruedas, la mía estaba bien, aunque tenía, digamos, un estigma de que tenía 6 meses o 1 año de vida, estaba bien. Y esas niñas que habían estado orando por mi hija desde diciembre, cuando nosotros fuimos 6 meses después, yo no tenía ni idea de que esas niñas estaban orando por mi hija. Y en Miami esa señora nos manda que vayamos a servir allá, que cuando mis hijas dejen ropa que le lleven, porque ellas tienen niñas abandonadas en ese hogar. Yo sé que no, en términos de tiempo no podemos decir todo, pero el resultado es que a pesar
de los pronósticos, a pesar del diagnóstico y de todo, cuando nosotros volvimos con las placas y cosas, el tiempo, a mi hija se le dio radiación y quimioterapia por 6 meses. Y cuando volvimos, el médico no podía creer lo que veía, porque la placa que él ponía, mi hija estaba limpia. No había rastro del tumor. Los rastros que se veían era de donde él había puesto el endoscopio, los hoyitos, quedaban los signos donde se había actuado. Pero la enfermedad había sido erradicada. Te estoy hablando que mi hija tenía 6 años, hoy en día tiene 26. Una hermosa joven, graduada de administración hotelera, trabajando. ¿Qué te puedo decir? Y usted con una vida después de ahí, que gracias a este hecho concreto ha podido cambiarla y ser también otro Edmundo, viendo que, usted tiene un límite, que hay uno que puede más que usted. Y que hay uno que quiere incluso a sus hijos más que usted, porque él ha sido el creador de todo. Y viendo cómo obra aquí en este tumor, ahí podemos ver que se cumple de que Dios hace nueva todas las cosas. Y no solamente por el hecho, sino que también esa nueva todas las cosas hace que nuestra vida y la de todo el entorno también se haga nueva. Para ver cómo Él actúa con su brazo fuerte y nos va abriendo el mar. Como ha pasado este pueblo, como ha pasado el mundo, que le ha abierto el mar. Mira, yo abro el mar para ti, para que donde tú llegas a la orilla que no puedes pasar, yo la abro para que tú pases. Yo he visto muchas cosas después de eso. Muchas cosas que no nos da tiempo aquí a hacer como testimonio. Yo creo que vamos a tener, sí. Ojo aquí, lo voy a hacer compromiso con el mundo. La segunda parte. Vendrá esa segunda parte donde viene después de este hecho. ¿Qué pasa con la vida de Edmundo? Estamos complicados con el tiempo. Y Edmundo, un mensaje a aquel que cree que tiene el control de todo y que tiene que abandonarse. ¿Qué usted le puede...? Mira, muchas personas piensan que por eso tú te vuelves un fanático, una cosa. No, yo simplemente creo. Yo vi la mano de Dios en muchos momentos, en muchas situaciones, y la he visto a través de muchas personas. Y he tenido la suerte de verla en muchas situaciones con otras personas, a través incluso de nosotros. Lo único que yo llevo en mi corazón después de ese momento es gratitud. A mí no hay nada material que me quite el sueño. A mí ni siquiera mi vida me quita el sueño. Yo le dije a Dios, hace tiempo que yo estoy pago. Pero pago con creces. O sea, que si Él me lleva mañana, el único es que nosotros nunca estamos listos. O sea, yo quiero estar listo, pero nunca lo estamos. Pero en el tiempo que Él entienda. Pero si Él decide que sea mañana, yo me voy feliz. Feliz. Yo sé que ahí hay un legado. Nosotros lo único que hemos hecho como familia es trabajar, tratar de hacerlo honestamente y dejar un legado de decencia para que otros, porque no tenemos el dinero para hacer quizás obras que quisiéramos, o no tenemos el poder de que se hagan cosas para beneficio de otros. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Obrar bien. Dejar un legado para que otros vean que se puede. Que aún en medio de toda la turbulencia que hay, de la deshonestidad que hay, si tú lo haces decentemente, tú puedes seguir adelante y vas a ser feliz. Muchísimas gracias, mundo. Vamos a tener una segunda parte. Se lo aseguro que tendremos una segunda parte. Gracias a todos. Invitarles a que se suscriban, den la campanita, compartan, para que sigamos viendo esta historia, que habrá una segunda parte, se lo aseguro. Así que nos vemos en una próxima GB Opina. Gracias, Gregorio.